Sabía que ese día llegaría, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de suceder. Sentada en el sillón de la sala, con el bebé durmiendo tranquilamente en mi regazo, revivía mentalmente todas las veces que Rafael me había hecho sentir pequeña. No fueron los gritos ni los insultos los que me llevaron hasta aquí, sino la mirada vacía que tenía cuando me ignoraba. Una mirada que decía, sin palabras, que yo no era nada. Hoy, eso terminaría. Llegó más temprano del trabajo, el ruido de las llaves en la puerta resonando por toda la casa. Mi corazón se aceleró. ¿Es ahora o nunca?, pensé, intentando controlar el temblor en mis manos. Apenas entró, pude sentir su irritación. «¡Qué día de mierda!», murmuró, dejando el maletín en el sofá. Antes de que dijera algo más, tomé aire y hablé. «Rafael, necesito hablar contigo». Se detuvo en el centro de la sala, el ceño fruncido, claramente molesto por interrumpir su rutina. No era algo nuevo. Odiaba ser interrumpido. Cuando finalmente me miró, el bebé en mis brazos, pude ver el cansancio mezclado con algo más oscuro. «Habla de una vez, Isadora. ¿Qué pasa ahora?» «Quiero el divorcio». Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba, pero la tensión en el aire era casi palpable. Por un momento, pensé que no había entendido. Se quedó parado, los ojos fijos en los míos, como si estuviera procesando el significado de la frase. Entonces vino la explosión. «Estás bromeando, ¿verdad?», rió, pero era una risa sin humor. «¿Después de todo lo que hago por ti, quieres terminar con nuestro matrimonio?» «Esto no es un matrimonio, Rafael, es una prisión. Y no voy a vivir así, ni voy a dejar que nuestro hijo crezca en este ambiente». Dio 2 pasos hacia mí, y sujeté al bebé más cerca de mi pecho, instintivamente. Sus ojos ardían con una furia que conocía demasiado bien. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, sentí el impacto. Me empujó. El movimiento brusco casi hizo que perdiera el equilibrio. Mi cuerpo quedó paralizado por un segundo. No de dolor, sino de shock. Y fue en ese instante que escuché otra voz. Una voz que no esperaba oír en ese momento. «¡Rafael!». Mi padre estaba allí, parado en la entrada, los ojos llenos de algo que nunca había visto antes. Pura ira. Rafael se giró, sorprendido, pero antes de que pudiera decir algo, mi padre dio un paso adelante. «Isadora, sal de aquí ahora mismo», dijo él, su voz baja, pero con una firmeza que no dejaba espacio para discusión. Lo miré, confundida, mientras Rafael comenzaba a murmurar alguna excusa. Mi padre, sin embargo, ni siquiera lo miraba más. Solo me miró nuevamente y repitió: «Sal afuera con el bebé. Ahora». Dudé, pero algo en su tono me hizo obedecer. Crucé la puerta, el corazón latiendo con fuerza, y me pregunté qué sucedería después. Afuera, el viento frío parecía un recordatorio de la dura realidad que estaba viviendo. Sostuve a mi hijo firmemente en mis brazos, intentando calentarlo mientras aún dormía, ajeno al torbellino que ocurría a nuestro alrededor. Mis oídos estaban atentos, pero por más que lo intentaba, no podía escuchar nada más que el sonido amortiguado de las voces dentro de la casa. Mi padre me había ordenado salir, pero ¿qué pretendía hacer exactamente? Mi mente estaba dividida entre la preocupación por lo que sucedía adentro y la sensación de culpa por haber dejado que las cosas llegaran a este punto. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía. Entonces, finalmente, el silencio se rompió. La voz de Rafael surgió, elevada y temblorosa, como si estuviera tratando de justificarse. «Esto fue un malentendido. No entiendes, yo nunca la lastimaría», decía, pero la mentira era tan obvia que dolía escucharla. Mi padre respondió algo que no logré captar, pero el tono de su voz era firme, inquebrantable. Lo que vino después fue un sonido que me erizó hasta los huesos. Rafael, el hombre que siempre se había mostrado imponente y lleno de control, estaba suplicando. Repetía palabras como «por favor» y «lo siento», pero no sonaban como un verdadero arrepentimiento.
parecían desesperación. Mi corazón se aceleró. Me apoyé contra la pared al lado de la puerta, incapaz de alejarme más. El sonido de los sollozos de Rafael comenzó a llenar el silencio, mezclado con murmullos de disculpas que no lograba entender del todo. Por más quebrado que estuviera en ese momento, no sentía lástima. Me había hecho sentir así tantas veces, y ahora parecía que los papeles finalmente se habían invertido. Miré a mi hijo, aún durmiendo tranquilamente, y sentí una mezcla de alivio y aprensión. Esa situación era necesaria, pero aún así era difícil. La presencia de mi padre dentro de esa casa era lo único que me daba fuerza para no ceder al miedo. Cuando escuché pasos apresurados, giré la cabeza y vi las luces de la patrulla iluminando la entrada de la casa. 2 policías bajaron rápidamente y golpearon la puerta. Mi padre la abrió, sin prisa, y les indicó que entraran. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El sonido de órdenes siendo dadas, un breve murmullo de resistencia por parte de Rafael, y entonces él apareció. Herido, esposado y con la mirada vacía, fue escoltado fuera de la casa. No me miró, pero vi la derrota estampada en cada paso que daba. Un nudo se formó en mi garganta, pero no de tristeza. Era el fin de un ciclo, de un peso que había cargado sola por mucho tiempo. Cuando colocaron a Rafael en la patrulla, mi padre se acercó. Su mano se posó en mi hombro, firme y protectora. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Listo, hija mía. Ese monstruo no volverá a tocarte». Quise decir algo, pero no pude. Solo asentí mientras las lágrimas corrían por mi rostro, esta vez de alivio. Mientras la patrulla se alejaba, sentí que ese era el momento en que mi vida finalmente cambiaba, pero no sabía que lo que mi padre me diría a continuación sería algo que jamás olvidaría. Cuando la patrulla desapareció en el horizonte, sentí que mi cuerpo vacilaba. El peso emocional de todo aquello empezaba a caer sobre mí. Mi padre, todavía a mi lado, parecía inquebrantable, pero había algo en su expresión que no lograba descifrar del todo. No dijo nada más, solo hizo un gesto con la cabeza para que entráramos. Al cruzar la puerta, me encontré con la sala en silencio, pero cargada de una energía pesada. Era como si los restos de lo que había ocurrido allí todavía flotaran en el aire. Los cojines del sofá estaban fuera de lugar. La mesa de centro tenía una marca de arañazo que no recordaba haber visto antes. Mi padre siguió hacia la cocina, tomó un vaso de agua y se sentó en la mesa, como si necesitara organizar sus pensamientos antes de hablar. Me quedé parada un momento, tratando de decidir qué hacer. El bebé seguía durmiendo en mis brazos, y el leve movimiento de su respiración me anclaba. Finalmente, me acerqué, me senté en la silla frente a él y esperé. No sabía cómo empezar la conversación, así que esperé a que él tomara la iniciativa. Mi padre suspiró, un sonido bajo y prolongado, como si cargara un peso que ni siquiera él supiera cómo expresar. Luego me miró, los ojos llenos de una mezcla de cansancio y determinación. «¿Estás bien?», preguntó, y fue entonces cuando me di cuenta de que aún no me había hecho esa pregunta a mí misma. «Creo que sí», respondí, con la voz más débil de lo que esperaba. «¿Y tú?». Él sonrió brevemente, casi imperceptible. «No te preocupes por mí. Mi trabajo es cuidarte, Isadora. Siempre lo ha sido». Tragué en seco. Esas palabras, dichas con tanta simplicidad, llevaban un significado profundo. No hablaba solo de ese momento, sino de algo mucho mayor. Antes de que pudiera preguntar más, continuó, con la voz baja pero cargada de emoción. «Lo que viste hoy, eso nunca debió suceder, ni contigo ni con nadie». Me quedé en silencio, esperando más. Pasó la mano por su rostro, como si buscara el valor para lo que estaba a punto de decir. Cuando era niño, veía a mi padre golpear a mi madre casi todas las semanas. No importaba el motivo, siempre encontraba una excusa. Odiaba aquello, pero no sabía qué hacer. No tenía cómo enfrentarlo. Su voz tembló ligeramente,
pero no se detuvo. Un día, me prometí a mí mismo que, si podía, nunca permitiría que otro hombre levantara la mano contra una mujer, ni contra la mía, ni contra la de nadie. Hoy cumplí esa promesa. Las palabras quedaron en el aire, pesadas pero llenas de significado. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Nunca había sabido esa parte de su historia. Mi padre siempre había sido una figura fuerte, pero nunca imaginé que su fortaleza provenía de una herida tan profunda. Papá. No lo sabía. Empecé, pero él levantó la mano, interrumpiéndome con delicadeza. No importa lo que sabías o no. Lo que importa es que ahora tú y mi nieto están a salvo. Y no voy a permitir que eso cambie. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Mi padre se levantó y puso su mano en mi hombro nuevamente, como lo había hecho afuera. Pero esta vez, había un consuelo diferente. Era como si, por primera vez, realmente creyera que todo estaría bien. El silencio volvió a apoderarse de la casa, pero esta vez era diferente. Ya no era sofocante, sino reconfortante. Mientras mi padre me ayudaba a poner al bebé en su cuna, comencé a darme cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar de una forma que nunca había imaginado. Después de acostar a mi hijo, me senté en el sofá de la sala, todavía tratando de asimilar todo lo que había sucedido. El silencio parecía más grande ahora, casi ensordecedor, pero dentro de mí, una tormenta de emociones se agitaba. Miré a mi padre, que estaba parado cerca de la ventana, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Parecía estar lejos, quizá reviviendo memorias que nunca quiso compartir. «Nunca me contaste eso, papá», dije, mi voz sonando casi como un susurro. Él giró la cabeza lentamente, su rostro aún serio, pero con una suavidad en la mirada que no solía mostrar. Se acercó y se sentó a mi lado, la vieja silla rechinando bajo su peso. Permanecimos allí, uno al lado del otro, en silencio, hasta que finalmente habló. «No era algo que quería que cargaras, Isadora. Ese dolor no te pertenecía. Pero hoy sentí que necesitabas saberlo». Asentí, pero mi mente estaba llena de preguntas. Siempre lo había visto como un hombre fuerte, seguro de sí mismo, y nunca imaginé que hubiera llevado consigo algo tan oscuro. Mi padre, el héroe de mi infancia, que parecía inquebrantable, ahora era más humano que nunca. Y, por alguna razón, eso lo hacía aún más fuerte a mis ojos. «Dijiste que prometiste no permitir que otro hombre hiciera eso», comencé, intentando entender más. «¿Fue por mamá?» Él negó con la cabeza lentamente, con una pequeña sonrisa de tristeza en los labios. «Tu madre nunca necesitó eso. Siempre fue una mujer fuerte, pero no es solo eso. Cuando nos casamos, ya había hecho esa promesa. A mi madre. Me lo pidió la última vez que hablé con ella, antes de irme de casa». Se detuvo, como si las palabras fueran difíciles de formar. Me pidió que fuera diferente a mi padre, que protegiera en lugar de destruir. Sentí un nudo en el pecho al escuchar aquello. Era difícil imaginar a mi padre, tan seguro, recibiendo un pedido tan cargado de desesperación. Pero, al mismo tiempo, todo tenía sentido. No solo era fuerte, estaba guiado por algo más grande, algo que iba más allá de él mismo. «Y cumpliste, papá», dije, intentando contener las lágrimas. «Lo hiciste por mí». Él colocó su mano sobre la mía, un toque cálido y reconfortante. No necesitó decir nada. La conexión que compartíamos en ese momento hablaba más fuerte que cualquier palabra. Pero, mientras la emoción del momento me envolvía, una preocupación empezó a surgir. ¿Qué vendría después? Rafael estaba preso. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Qué pasaría conmigo y con mi hijo? ¿Estaríamos realmente seguros o él encontraría una manera de volver y hacernos daño de nuevo? Miré a mi padre, y parecía leer mis pensamientos. Con la misma firmeza de antes, dijo: «Vamos a resolver todo esto, Isadora. Rafael no volverá.
Me aseguraré de que enfrente la justicia por lo que hizo. Y tú tendrás la vida que mereces. Sus palabras eran reconfortantes, pero también dejaban claro que esta lucha estaba lejos de terminar. Había más por hacer, más batallas por enfrentar. Y, por primera vez, me di cuenta de que no estaba sola para enfrentar ninguna de ellas. En los días siguientes, la casa parecía un territorio extraño. Era como si cada rincón aún guardara los ecos de lo que había pasado. Intentaba seguir adelante, pero era difícil ignorar las preguntas que venían de todas partes. Los vecinos susurraban, algunos amigos me enviaban mensajes confusos, y hasta en el mercado sentía las miradas sobre mí. Rafael estaba preso, pero las marcas invisibles de lo que hizo parecían seguirme. Mi padre, por otro lado, actuaba como una roca inquebrantable. Cuidaba de mí y de mi hijo como si nada más importara. Cuando le preguntaba sobre los siguientes pasos, me daba respuestas simples y directas, pero siempre con la certeza de que todo estaría bien. Fue él quien me llevó a la comisaría para dar mi declaración, quien organizó los papeles para la orden de protección y quien estuvo a mi lado cuando tuve que contar cada detalle de lo sucedido. Sentada en esa fría sala de la comisaría, con un oficial anotando cada una de mis palabras, sentí una mezcla de vergüenza y alivio al mismo tiempo. Vergüenza por haber soportado tanto antes de buscar ayuda. Alivio por finalmente estar haciendo algo. Sabía que Rafael tenía que pagar por lo que había hecho, no solo por mí, sino por nuestro hijo, para que creciera sabiendo lo que es correcto y lo que es justo. Mientras tanto, mi padre trabajaba entre bastidores. Descubrí que tenía contactos en el sistema judicial, personas que confiaban en él y estaban dispuestas a ayudar. No se trataba solo de garantizar que Rafael permaneciera en prisión, sino también de proteger mi vida en adelante. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como un cimiento sólido. Isadora, todo esto tiene un propósito, me dijo una noche, mientras terminábamos de organizar algunos documentos para el abogado. Estás dando el primer paso hacia tu libertad, y cuando todo esto termine, mirarás atrás y verás lo fuerte que fuiste. No sabía si creerle en ese momento, pero deseaba desesperadamente que tuviera razón. El proceso contra Rafael avanzaba rápido, gracias a las evidencias y a mi declaración. Cada noticia sobre la audiencia me traía una mezcla de nervios y esperanza. El día que recibí la confirmación de que permanecería en prisión hasta el juicio, lloré por primera vez desde que todo comenzó. No era tristeza. Era como si un peso gigantesco finalmente hubiera salido de mis hombros. Poco a poco, comencé a sentir que podía respirar de nuevo. La casa, antes tan llena de malos recuerdos, empezó a tomar nuevos significados. El llanto de mi hijo en la madrugada, que antes me llenaba de desesperación, ahora me hacía sentir viva. Las visitas de mi padre, que traía frutas frescas y siempre se aseguraba de que estuviera comiendo bien, eran un recordatorio constante de que nunca estaba sola. Pero, en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Rafael aún estaba presente, aunque fuera solo una sombra en mi mente, y necesitaba asegurarme de que esa sombra nunca más tuviera poder sobre mí. Mi padre, como siempre, parecía saber exactamente lo que estaba pensando. Esa misma noche, mientras él ponía a mi hijo a dormir, vino hacia mí con una mirada decidida. Mañana comenzamos una nueva etapa, Isadora. Esta batalla no ha terminado, pero ya estás ganando. La forma en que lo dijo me llenó de fuerza. Aunque el miedo seguía presente, por primera vez no parecía más grande que mi deseo de salir adelante. Los días se transformaron en semanas, y la tormenta que parecía eterna finalmente comenzó a disiparse. La audiencia final tuvo lugar en un tribunal lleno de gente, donde, por primera vez, vi a Rafael sin el manto de autoridad y control que siempre llevaba. Estaba irreconocible, abatido, con los hombros encorvados y la mirada vacía. Su abogado intentó presentar una versión distorsionada de la historia,
Pero las pruebas eran irrefutables, y mi testimonio, lleno de detalles que nunca imaginé ser capaz de decir en voz alta, puso fin a cualquier duda. Rafael fue condenado. El alivio que sentí no llegó con aplausos ni celebraciones. Fue más silencioso, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Ya no podría hacernos daño, y eso era todo lo que importaba. Cuando el juez leyó la sentencia, miré a mi padre, sentado en la primera fila, y vi un brillo de satisfacción en sus ojos. No era alegría, era la confirmación de que había cumplido su promesa. Después de eso, la vida comenzó a tomar un nuevo ritmo. Regresé a trabajar en la clínica, algo que no hacía desde que nació mi hijo. Sentirme útil nuevamente, ayudando a las personas, fue como recuperar una parte de mí que había perdido en medio del caos. Mi hijo, ya más grande, empezó a dar sus primeros pasos, y cada pequeño logro suyo era un recordatorio de que la vida seguía adelante, a pesar de lo que habíamos enfrentado. Mi padre estaba más presente que nunca. Venía a visitarnos casi todos los días, trayendo frutas frescas, como siempre, o simplemente para sentarse conmigo en la terraza y conversar. Nuestras charlas cambiaron. Ya no hablábamos de Rafael ni de lo ocurrido. Hablábamos del futuro, de los sueños que quería realizar, de cómo criar a mi hijo para que fuera un hombre justo y respetuoso. Me decía que, a pesar de todo, todavía tenía el mundo entero por delante. En cuanto a Rafael, escuché rumores de que intentaba apelar la sentencia, pero no había mucho que pudiera hacer. Las pruebas eran contundentes, y su comportamiento durante el juicio solo reforzó la gravedad de sus actos. Estaba en prisión, y finalmente se había hecho justicia. Tal vez, en algún momento, entendiera el impacto de sus acciones, pero para mí, eso ya no importaba. Era un capítulo cerrado. Al mirar atrás, me doy cuenta de que mi padre fue más que un héroe esa noche. Fue el puente hacia mi liberación. Él llevaba sus propias cicatrices, pero las transformó en fuerza para protegerme a mí y a mi hijo. Su promesa a mi abuela había sido cumplida, y de alguna manera, me dio la oportunidad de empezar una nueva historia. Hoy, mi casa es diferente. Las paredes que antes parecían una prisión, ahora son un refugio. El silencio que antes me aterraba es ahora una invitación a la paz. Desde la terraza, veo a mi hijo jugando en el jardín mientras mi padre lo observa con una sonrisa tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos donde debemos estar. Mi camino no fue fácil, y las marcas que llevo no desaparecerán. Pero ahora no me definen. Son recordatorios de todo lo que enfrenté y superé. Y cuando pienso en el futuro, veo un horizonte lleno de posibilidades. Porque, finalmente, soy libre. Y mientras el sol se pone, bañando la terraza con tonos dorados, mi padre, sentado a mi lado, toma mi mano. No necesitamos decir nada. El momento habla por sí solo. Estamos en paz, y eso es todo lo que importa.